todas las luchas del mundo, de los pueblos que enfrentan la opresión y que luchan por su liberación. Es algo increíble. Así hagan todo, no van a poder. No van a poder porque así que, mis queridos hermanos y hermanas, es el momento igualmente para rendirle un fuerte tributo a la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, seguidora y compañera, casi que alma gemela de nuestra hermana Silvia Flores, por la labor valiente, heroica, única, excepcional que está haciendo. El feminismo en el mundo tiene que levantarse, ponerse de pie para defender a la mujer venezolana, para pedir la libertad de Silvia Flores. ¿Dónde está el feminismo global y mundial? Aquí están las mujeres de la patria, pidiendo la libertad de una mujer valiente como Silvia Flores y defendiendo a una jefe de Estado, presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que merece el apoyo unánime, nadie puede dudar, nadie, en esta hora de la patria venezolana y de la patria latinoamericana. Que se levante el movimiento feminista, que se levante el movimiento mundial de los derechos humanos para pedir la libertad inmediata, sin condiciones, de quienes son ¿qué? Rehenes, son rehenes. Yo lo califico de esa manera. Aquí uno puede citar, mire, yo puedo citar, yo he dado varias ruedas de prensa en estos días, casi siempre, ¿no? Casi todos los días, denunciando al mundo en base a lo que establece el derecho internacional. Lo que ha ocurrido, claro que sí, y lo vamos a seguir haciendo. Yo los invito, no desmayemos en ello. Pero tenemos que tener claro el momento histórico que estamos viviendo. En unos documentos que el PRB-FAL en su momento hacía, hay uno, el documento de la montaña, siempre mencionaban el momento histórico. Este momento histórico es excepcional. Ha significado, yo lo he dicho, un punto de quiebre, un punto de inflexión. Una nueva era con este hecho inusitado, criminal, terrible, pero también con la actitud heroica del pueblo de Venezuela. Esto era para que lo que quisieran, el enemigo tal vez es lo que quería, era que hubiese un baño de sangre en este país, hubiese esa lucha fratricida que se dio en Irak y en Libia, recuerden, por eso les hablé de ello. Aquí no ha ocurrido ni va a ocurrir, porque este es un pueblo que sabe hacia dónde va y de dónde hemos venido. Ahora, el contexto del derecho internacional, claro, hagamos todos los debates que quieran, pero cuando hay un artículo, mis queridos hermanos, cuando hay una ley, cuando hay una convención, cuando hay un instrumento internacional, diputado Nicolás Maduro y miembros del presidium y todos los presentes, cuando eso existe, no es para que sea un saludo a la bandera, es para que se respete, es para que haya, ahí no puede haber duda de lo que establece. Por ejemplo, particularmente me voy a centrar en esto, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional público. Cuando unos estados firman, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando firman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sabían ustedes que Estados Unidos lo ha firmado? Estados Unidos es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué dice el artículo 1? Que debe haber un estricto respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía, etc. Eso fue literalmente pulverizado el 3 de enero.
pero también fue pulverizado en otras naciones durante estas décadas. Yo quiero que recordemos un poco lo que implicó el mundo cuando termina el mundial. Nacen las Naciones Unidas, se firma el 10 de enero de 1940, el 10 de diciembre, de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hubo como un momento de gloria. Antes, ¿qué ocurrió? Los pueblos, ¿qué hicieron? En las calles, luchando heroicamente, con mártires. Espartaco, cuando se impuso y casi literalmente derrotó al imperio de esa época más brutal, siendo él un esclavo, un gladiador. Él fue un precursor de todas estas batallas, Espartaco, líder de los esclavos en la época del Imperio Romano. ¿Había derecho en la época del Imperio Romano? A un detenido en medio de un combate que quedaba vivo o que ellos consideraban esclavo, ¿dónde lo lanzaban? Recuerden, al circo romano, para que un león se lo tragase vivo. Porque ellos decían que un esclavo o que un preso de guerra era menos que un objeto. O sea, un mueble, una silla, incluso un mueble, una silla, tú no vas a venir con un palo a quemarlo así porque te dé la gana, incluso si fuese el caso. Pero como valían menos que un objeto, podían matarlos. Es doloroso decirlo, pero todo lo que vino ocurriendo posterior, para no hablar de la primera y segunda, en Hiroshima y en Nagasaki, lo que hizo el genocida de Hitler con el pueblo judío, entre otras cosas. Vino el Ejército Rojo de la Unión Soviética y fue quien derrotó, eso está comprobado, militarmente al fascismo, al nazismo. Salieron de ahí monstruos como quién, como Mussolini, como Franco en España, Mussolini en Italia, que luego se repitieron, y eso es lo que quería dejar sentado acá. No es que murió todo eso, se replanteó, se redefinió de una manera, yo diría, igual de atroz. Porque entonces, en los años 60 en Venezuela, se implantó con una fachada democrática. ¿Saben para qué fue? Para robarnos el petróleo. Pero absolutamente. 99,5% de las ganancias para Estados Unidos y las empresas transnacionales, 0,5% para Venezuela. Eso lo aceptó Rómulo Betancourt, Raúl León y Rafael Caldera, Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi. Ustedes saben a qué momento han querido siempre llevarnos los imperios, en el caso venezolano, a la tiranía de Juan Vicente Gómez. ¿Cuándo se instalan las transnacionales petroleras en Venezuela? En la época de Juan Vicente Gómez, revisen para que vean, a principios del siglo pasado. Y el tirano de Juan Vicente Gómez fue quien le abrió las puertas a las grandes transnacionales estadounidenses para que literalmente saquearan nuestro petróleo durante décadas. Prohibieron al Partido Comunista, los partidos populares, masacraron. Vino Isaías Medina Angarita, un general patriota, rompió ese esquema y ¿qué ocurrió? Lo derrocaron. Quiso continuarlo Rómulo Gallego, lo derrocaron, hasta que viene la democracia, la década de los 60, 70, 80 y 90. Eso, tenemos medio de lo que anteriormente he dicho, golpes de Estado en América Latina, invasiones en América Latina durante la década 60, 70, 80, 90. En el mundo, el Medio Oriente en llamas y de pronto esa luz al final del túnel de la victoria del comandante Chávez, que generó y que ha generado para Venezuela una concepción de la democracia donde los recursos del petróleo, los recursos naturales se usan ¿para qué? Para darle mayor satisfacción al pueblo, para que haya derechos humanos de carácter social a nuestra gente. Y eso estaba absolutamente encaminado de una manera irreductible, a un punto tal que hay una añoranza ahora de sectores opositores. Ay, no, Chávez era lo máximo. Usted abre una red social y hay como 300 memes de discurso de Chávez, y cuando tú ves la cuenta de quién lo pone, son personas opositoras diciendo cualquier cosa, hasta cosas así. Yo cuando me levanto a
a las 5 de la mañana. Entonces sale Chávez diciendo alguno de sus chistes, ¿no? Pero lo más importante no es eso, ese carisma excepcional, sino el legado de que el petróleo, el oro, el agua, el coltán fuera ¿para quién? Para el pueblo, no para una potencia extranjera. Aprovecharon la muerte en el año 2013 del comandante Hugo Chávez para arreciar todo el odio acumulado de lo que ya he venido aquí señalando, como una revolución pacífica por medio electoral, derrotando, recuerdan que no, el 11 de abril. Quienes por algún segundo, quienes me estén viendo, no sé si estamos acá a través de alguna red social en vivo, más allá de lo que estamos acá, si alguno cree que lo que ocurrió el 3 de enero puede dar pie a que ocurra un 11 de abril, recuerden que hubo el 13 de abril, la unidad cívico-militar, policial, popular, institucional, que devolvió el poder a Hugo Chávez. En tanto, quiero decir que lo que se vivió en esas 48 horas, por el que alguien que pudiese tener una duda, bueno, que el fascismo llegue, ¿cuál es el problema? Uno se pone a ver a gente diciendo eso, claro, ninguno vive aquí. En 48 horas mataron a decenas de personas, en apenas 48 horas. Se autoproclamó un títere. Todos ellos le abrieron la puerta a la agresión militar contra nuestro país. Todas estas personas que ya ustedes conocen, de esa extrema derecha nazi, con sus acciones, saludando y aplaudiendo desde lo que ocurrió el 11 de abril hasta el paro petrolero. Quien les habla fue víctima directa del fascismo. A mí nadie me va a dar una clase teórica. Lo viví en carne propia el 12 de abril. Teniendo inmunidad parlamentaria, tal como la tiene el presidente Nicolás Maduro, yo la llamo así, inmunidad personal absoluta. Ahí no hay discusión, porque es un jefe de Estado. ¿Y eso qué implica? No puede ser procesado, ni dentro ni fuera de Venezuela, mucho menos fuera de Venezuela. A nosotros nos detienen, nos secuestran dentro de la patrulla, esas imágenes no se vieron, fuimos golpeados salvajemente solo por preguntar a dónde nos llevaban, luego de estar una hora ruleteando y ellos con las radios decidiendo cuál iba a ser nuestro destino, hasta luego dejarnos incomunicados durante 2 días en unos sótanos de la ICIP de la época. En medio de todo ello el pueblo se organizó y sabemos lo que ocurrió. Venimos de esa lucha, venimos de esa batalla, este pueblo. No olvidemos eso, que no nos borren esa memoria y que no haya ninguna duda de la capacidad de resistencia de este pueblo. Luego vino el golpe petrolero. Ustedes saben, si vamos a hablar de derecho, violentaron todo lo que puede ocurrir en el derecho. Hicieron perderle a Venezuela casi 30.000 millones de dólares durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero del año 2002 al 2003. No se pudo producir un solo barril de petróleo. Imagínense. Y con todo eso el pueblo resistió, continuó hasta que esta etapa que mencioné del 2013, se dan las elecciones, gana el presidente Nicolás Maduro apoyado por el pueblo. Chávez, antes de regresarse a La Habana, dio un discurso memorable, nunca lo olvidemos, calificando al presidente Nicolás Maduro con todas las virtudes que los conocemos, quienes los conocemos desde el principio de los 90. A mí me tocó defenderlo, es algo increíble, de verdad se los digo. Por eso decía cosas del destino. Las 3 veces que el presidente Nicolás Maduro fue detenido, al menos yo las recuerdo, las 3 veces por la ICIP, a partir de los años 95 en adelante. Y créanme lo que les voy a decir, al menos 2 de esas oportunidades, me corregirán aquí, cuando se llevaban detenido a Nicolás, se llevaban detenida a Silvia. Y ambos